En el documento de hoy te presento una selección de imágenes muy raras y extrañas que hemos encontrado entre los rincones olvidados de archivos históricos y colecciones privadas. Retratos llenos de detalles cotidianos que, a simple vista, parecen triviales, pero que, sin embargo, esconden increíbles y misteriosas historias que aguardan ser descubiertas. Secretos que desataron pasiones prohibidas, tragedias sepultadas por el polvo del tiempo y enigmas que las crónicas oficiales prefirieron ocultar. Así que acompáñame, amigo, y lo descubrimos juntos. Trusted you, my friend, your words cut deep. Durante la Guerra Civil estadounidense, algunos hombres esclavizados lograron escapar hacia zonas controladas por la Unión. En la imagen, varios de ellos viajan a bordo del buque U.S. Vermont, fondeado en Port Royal, Carolina del Sur. Los llamaban contrabando de guerra y no eran reconocidos legalmente como libres, aunque dejaban atrás las plantaciones del sur. Muchos fueron empleados como trabajadores portuarios, cocineros o ayudantes militares por el ejército unionista. Aún no eran ciudadanos, pero ya no eran propiedad de nadie. En la ciudad de Alexandria, la fábrica Old Dominion Glass Works fue uno de los principales centros de producción de botellas de vidrio. En la imagen se observa la fachada del complejo industrial, con una fila densa de trabajadores alineados frente al edificio principal. Entre ellos, hay numerosos niños, empleados como sopladores de vidrio debido a que sus manos pequeñas eran útiles para manipular moldes calientes. Muchos de estos trabajadores eran afroamericanos contratados tras la abolición de la esclavitud. En condiciones igualmente duras, en turnos de hasta 20 horas, fabricaban botellas para cerveza, medicina y productos domésticos, soportando un calor extremo y quemaduras de todo tipo. Entre los restos hallados años después, se encontraron tijeras industriales, abridores de botellas, frascos de vidrio y tubos de molde usados durante la producción. Durante la Guerra Civil, el puerto de Alexandria se convirtió en un centro logístico clave para las tropas de la Unión. En la imagen se observa el muelle con varias embarcaciones de carga y soldados movilizando suministros en carretas y grúas manuales. Los Johnson eran una de las tantas familias de esclavos en una plantación de algodón en Georgia, propiedad de un comerciante local llamado William Grady. Durante la cosecha, mujeres y niños trabajaban desde antes del amanecer hasta que caía el sol, recogiendo algodón hasta que sangraban sus manos. A la derecha, los pequeños Isaiah y Reuben aparecen de pie, probablemente en una foto tomada tras su liberación. Tenían 9 y 11 años y habían pasado toda su infancia trabajando sin zapatos, sin escuela y sin descanso. Obadiah vivía con su familia en una cabaña de madera junto a los campos de tabaco de Carolina del Norte. En el retrato, se lo ve sentado al borde de la puerta, rodeado por sus hijos, hermanos y nietos que compartían su mismo destino. Días después, tras intentar escapar una segunda vez, fue castigado con un collar de hierro con púas y varillas que le impedían moverse, como puedes ver. Conocido como Iron Muzzle, era usado por los amos para castigar a los esclavos considerados rebeldes. Era un artefacto que se ajustaba al rostro y cuello para impedir hablar o comer sin permiso. Ambos eran conocidos como The Buffalo Band, músicos errantes del sur de Texas que vivían de lo que su música pudiera conseguirles. Harold Miles tocaba una trompeta regalo de su abuelo Emory, quien lo acompañaba al banjo. Emory fue trompetista del ejército confederado y le enseñó a tocar cuando Harold tenía 9 años. Viajaron juntos actuando en ferias, cantinas y junto a hogueras como esta, donde intercambiaban melodías por sopa caliente o un lugar donde dormir. Mucho antes de que el béisbol se convirtiera en el pasatiempo nacional de Estados Unidos, jóvenes como Toja y Elan practicaban una versión propia en las llanuras de Oklahoma. Ambos eran de la nación Kiowa y usaban guantes improvisados, bolas de cuero trenzado y bates tallados con madera de nogal. Uno golpeaba la bola con el palo y el otro intentaba atraparla antes de que tocara el suelo, sin equipos, sin bases y sin turnos. Tras la Guerra Civil,
Miles de escuelas rurales para niños afroamericanos se abrieron con materiales precarios y mucho esfuerzo comunitario. Esta aula en Antoston, Kentucky, muestra un salón de una sola habitación donde todos los grados compartían espacio, bancos y una tolva de leña. Muchas de estas escuelas desaparecieron en las décadas siguientes, pero sentaron las bases de la educación pública afroamericana. En la primera imagen aparece una joven indígena sentada frente a un fondo neutro, con joyería tradicional y expresión serena. La postal circula en la red como fotografía antigua, pero su origen es incierto y no hay registro claro de quién la tomó ni cuándo. ¿Crees que es real o generada por inteligencia artificial? Déjanos tu opinión en los comentarios. En el centro, un guerrero Pawnee posa con un machete de punta ancha, adaptado a partir de herramientas de labranza, comunes en las reservas agrícolas. La última postal muestra a un colono y su hija montados a caballo en Kansas, tomada por el artista y fotógrafo William Dad Martin. Las fotos de Martin mezclaban la realidad con toques teatrales para atraer compradores en las ciudades del este. Durante la fiebre del oro de Klondike, miles de hombres cruzaron terrenos inhóspitos y helados de Alaska en busca de fortuna. En la foto vemos a un joven buscador acompañado de su perro de carga, ambos equipados para una larga travesía. El perro llevaba suministros como comida seca, herramientas y mantas, entrenado para recorrer largas distancias y alertarlo de los osos o avalanchas. Durante la década de 1850, los grupos de vigilancia civil eran comunes en el oeste de Estados Unidos ante la falta de presencia policial organizada. En la imagen vemos a 6 de estos vigilantes, armados y vestidos con trajes y sombreros de copa alta. Muchos de estos hombres actuaban como fuerza de orden improvisada, pero también se les temía por ejecutar la justicia, sin juicio previo. Las armas largas, revólveres y cuchillos eran parte del equipo habitual en un territorio donde la ley aún se escribía con oro y plomo. La familia Koenig llegó desde Alemania con la promesa de poseer sus propias tierras si lograban asentarse y cultivarlas durante 5 años. Con ayuda de sus vecinos, levantaron una casa de adobe y techo de césped en menos de 3 semanas, usando bloques de tierra cortados a mano y un arado tirado por mulas. En la foto están Heinrich y Martha con su hija Greta al frente, mientras los hijos mayores, Jacob, Emil y Karl, posan con los rifles que usaban para cazar ciervos y espantar coyotes. Como ellos, miles de colonos convirtieron las llanuras de Nebraska en granjas productivas. Tras el Land Run de 1889, Guthrie se convirtió en una ciudad caótica que crecía más rápido de lo que podía controlarse. La oficina del alguacil municipal reunía a hombres armados que patrullaban las calles de tierra para evitar duelos, robos y linchamientos. Muchos de ellos no eran policías profesionales, sino colonos voluntarios que juraban mantener el orden por una suculenta cantidad de dólares. Pese al desorden, estas figuras sentaron las bases de lo que luego sería el sistema judicial del estado de Oklahoma. Antes de las grandes orquestas y estudios, la música popular en Estados Unidos se hacía con lo que se tenía a mano. Este quinteto improvisado probablemente tocaba en reuniones locales, bares rurales o ferias itinerantes del Medio Oeste. Los instrumentos incluyen un triángulo, unas castañuelas caseras, una flauta de hojalata y un banjo de 5 cuerdas, típico del folk afroamericano. Estas bandas sirvieron como semilla para lo que más tarde se convertiría en el country, el bluegrass y el vaudeville. En las montañas del sur de los Apalaches, la música fue una herramienta de resistencia, identidad y celebración para muchas comunidades afroamericanas. En la foto vemos a 3 músicos rurales tocando una tuba, la guitarra y el violín. A diferencia del estereotipo del banjo como instrumento blanco, su origen es africano, y muchos afroamericanos dominaron el violín desde tiempos coloniales. Buffalo Bill entendió pronto el poder de la música para crear sus espectáculos, reforzando la identidad del oeste americano. Su Cowboy Band, retratada aquí en 1887, acompañaba las funciones del Wild West Show, con marchas, baladas y música militar. Recorrieron Estados Unidos y Europa, convirtiéndose en símbolo cultural del Far West exportado al mundo. La imagen muestra a Akuba Bell, un pianista conocido como el Cowboy Pianist, acompañado por su hermana Mattie Babel, trompetista.
Ambos eran músicos itinerantes que actuaban en ferias y teatros vestidos con atuendos vaqueros para atraer al público. Matty destacaba por su virtuosismo con la corneta, en una época en que pocas mujeres tocaban instrumentos de viento. Durante las giras de Buffalo Bill, la banda no solo tocaba música. Abría cada función con desfiles ceremoniales que mezclaban militarismo y marketing escénico. Sus instrumentos eran transportados en carretas junto a los trajes y armas del elenco. Y muchas veces ensayaban entre los establos y las carpas del circo ambulante. Los músicos eran seleccionados por su habilidad, pero también por su aspecto. Debían parecer auténticos hombres del oeste, aunque algunos venían de bandas militares o circenses del este. Durante los años 30 y 40, las pequeñas tiendas de pueblo eran el corazón social y económico de muchas comunidades rurales del sur de Estados Unidos. En la fotografía, el local de Dal Galley, en Claiborne County, Tennessee, funcionaba como punto de encuentro donde se vendía de todo: comida, herramientas, tabaco y hasta medicinas. Vecinos de todas las edades se reunían allí no solo para comprar, sino para conversar, afilar cuchillos o escuchar música improvisada. Durante la fiebre del oro en Dawson City, el crecimiento descontrolado obligó a miles de personas a improvisar viviendas con lo que encontraran a mano. Muchas familias, como la que aparece en la imagen, vivían hacinadas en espacios diminutos, enfrentando inviernos extremos sin agua corriente ni calefacción adecuada. En los salones del viejo oeste, el alcohol, los naipes y las historias eran el centro de la vida social masculina. Este local, en el sur de California, reunía a mineros, vaqueros y comerciantes tras largas jornadas de trabajo bajo el sol. Los juegos de cartas como el faro, el póker y el blackjack eran comunes y muchas veces terminaban en disputas o duelos fuera del establecimiento. Detrás del mostrador, el cantinero también hacía de árbitro, confidente y a veces de enfermero o cirujano. El rancho Seed fue uno de los más grandes en la historia de Estados Unidos, con más de 3 millones de acres en el Panhandle de Texas. Sus vaqueros patrullaban miles de kilómetros de cerca y pasto, cuidando decenas de miles de cabezas de ganado en turnos de sol a sol. En la foto, un grupo posa armado frente al barracón donde dormían, una construcción simple sin más comodidades que un catre y una estufa. En los campamentos, los cortes de pelo y afeitados eran parte del ritual de descanso tras jornadas agotadoras. Durante las largas temporadas de pastoreo, los campamentos eran el único hogar y los vaqueros aprendían a turnarse como cocineros, herreros o peluqueros. Cada fotografía como esta nos recuerda que detrás del mito del oeste habían hombres comunes, con necesidades simples. En la primera imagen, un joven vaquero posa con orgullo vistiendo unas chaparreras de piel rizada típicas del suroeste. Estas prendas protegían sus piernas de espinas, sillas desgastadas y mordidas de serpiente durante largas cabalgatas por el desierto. La segunda foto muestra a un grupo de cowboys que probablemente trabajaban juntos en una misma cuadrilla ganadera. En la tercera postal, dos vaqueros posan con sus mejores galas en un set montado dentro de un vagón fotográfico itinerante de Chicago. Durante las grandes rutas ganaderas del siglo XIX, grupos de cowboys como este guiaban miles de reses por meses a través del territorio indio. Esta instantánea fue tomada en el rancho Pickett, en el territorio indio, que es ahora Oklahoma. Vaqueros armados se turnaban para vigilar el ganado, evitar ataques de maleantes y estampidas. Os preguntaréis por qué todas llevan rifles. Pues porque acampar solas en 1890 no era un juego, sobre todo si eras mujer. Ada, Lucille, Bernice y la viuda Rowan formaron el campo de la esperanza para demostrar que podían valerse por sí mismas en plena naturaleza. Clyde, sobrino de Ada, con 8 años ya sabía disparar, pescar y mantener viva la hoguera. Su historia fue contada en diarios y revistas, inspirando a otras mujeres a organizar sus propias expediciones. A principios del siglo XIX, Mulberry Street era el corazón del Lower East Side, un hervidero de culturas en plena transformación urbana. A diario, italianos, judíos, irlandeses y otros recién llegados llenaban la calle con sus carritos, mercancías y gritos en distintas lenguas. Los pisos eran tan estrechos que muchas familias comían, trabajaban y dormían en una sola habitación alquilada por semanas. Gracias por llegar hasta aquí. Todavía tenemos cientos de fotografías del lejano oeste, con historias increíbles que están aún por descubrir. Así que te esperamos en próximos documentos. Recuerda que el mejor apoyo que nos puedes dar es un me gusta y un comentario. Suscríbete si no lo estás y comparte con tus amigos estas bonitas historias del pasado. Y recuerda,
Be water, my friend. Ahora, en pantalla verás otro de nuestros documentales. Clica si te atreves y adéntrate en otra nueva aventura. Hasta la próxima, amigo. Always down and ready to ride.